el libro nació un poco gracias al interés de una editora, Carolina Di Velo, la editora en ese momento de Editorial Lea, porque yo desde una pregunta en mi primer curso que enseñé en escuela media, donde una alumna me preguntó si no había filósofas y yo en ese momento, ignorante total, dije que no, pero me quedó la pregunta como sin responder. Fui a lo largo de mi carrera guardando en distintas cajas de archivo nombres, referentes, artículos, fotocopias, textos, que después fui redondeando positivamente en un seminario que hice en España, que en ese momento lo coordinaba la doctora Celia Morós, que se llamaba Feminismo e Ilustración. El seminario se sigue dictando, tiene el mismo nombre, ahora lo coordina Ana de Miguel, pero veíamos algunos textos de mujeres filósofas, yo confieso que no las conocía, y comencé entonces a revisar toda esta trayectoria, esta tradición filosófica, y cuando después de haberme jubilado, de haberme retirado, Carolina Di Velo me propone hacer un libro sobre filósofas, lo que hice fue bajar todo el material que yo tenía, ordenarlo, pensarlo, tratar de sistematizar lo que a mí me parecía sistematizable, elegir, porque había muchísimas más de las que se podían publicar en un texto de un tamaño regular, y poner manos a la obra, es decir, escribirlo y hacerlo. Y la editora tuvo para mí el buen gusto de poner los dibujos de los personajes, y decidió dibujos porque de algunas había fotografías, pero de las más antiguas obviamente no. Entonces, para homologar el criterio, contrató una dibujante y captó, es maravilloso porque captó el gesto de las distintas filósofas que ilustran el libro, y creo que eso le da una agilidad que los libros tradicionales no suelen tener. Y realmente lo que a mí me gustó fue enlazar en diálogo la producción de estas mujeres. Es decir, estas mujeres no escribieron en el vacío, escribieron dialogando con sus propios colegas, a veces en circunstancias difíciles, que creo que cabe mencionar, porque son situaciones que hacen a las condiciones de la producción de los textos y a las condiciones de la posibilidad de aprender y de leer los textos. Obviamente muchas veces se señala, pero eran todas de clase alta. Es que solamente los de clase alta, varones y mujeres, en muchas épocas de la vida podían aprender a leer y a escribir, y tenían el tiempo para poder ponerse a escribir. Las clases populares, la mayoría eran ágrafas, no tenían prácticamente ninguna ilustración, y recién eso comienza mínimamente a modificarse con las ideas de los ilustrados del siglo XVIII. Entonces, mi idea era tratar de reflejar un poquito cómo se habían producido esos cambios en la filosofía en general y en la participación de las mujeres en la filosofía, y rescatar cuáles eran sus ideas y mostrar. La utopía de Christine de Pizan es muy anterior a la de Tomás Moro. Sin embargo, se le da nombre de utopía porque él le puso ese nombre, y se recuerda a Tomás Moro, y a ella por muchos siglos no se la identificó como una utopista. Entonces me gustaba mostrar estas situaciones que dan cuenta de que en algún momento, al transmitir y al conformar un canon, las mujeres quedaron excluidas de ese canon, cuando en ciertas épocas incluso habían sido ponderadas, pienso en Hildegarda de Bingen, por su inteligencia, su capacidad y su producción. Históricamente la norma es la norma masculina, se considera violenta la intervención de las mujeres, pero para muchísimas mujeres fue violento el tener que cumplir esa norma para poder ingresar a la academia, para poder tener un cierto espacio en el discurso. Entonces, lo que no se ve es que la negación o la invisibilización son modos de violencia. El haber negado representación hasta
pongamos América Latina, hasta por lo menos la década del 30 y el 40, de ciudadanía plena a las mujeres, eso es violento, pero no se ve como violento y sí se ve como violenta la mujer que subía a una tribuna reclamando derechos. Entonces es muy complejo en ese tipo de situaciones cuando la palabra es palabra violenta. Depende cuando se emite, quién la emite, qué reclama, qué está considerando la norma, qué es lo que se considera como normal. Y la filosofía de Sócrates en más ha tenido como misión el ser un poquito molesta para obligar a las personas a pensar aquello que habitualmente está tan naturalizado que no se tiene en cuenta. Entonces, desde el famoso abejorro socrático en más, ha resultado disruptivo en muchas épocas la palabra de las mujeres, como que interrumpe un discurso homogéneo nacido de acuerdos tácitos a lo largo de siglos, que es la palabra instituida como paradigmáticamente masculina. La razón del logos es masculino, el logos es la razón, es la palabra, es el concepto, es el discernimiento. Por oposición, la mujer aparece como todo lo contrario, ¿no es cierto? La emotividad, la explosividad emocional, etcétera, etcétera. La inestabilidad, la debilidad, etcétera. Entonces, cuando se sale alguien de ese lugar y pretende ser reconocida de otra manera, eso resulta disruptivo. Resulta disruptivo un discurso homogéneo que la excluyó siempre. Y eso no se vio como violento. Entonces es un tema complicado, es un tema que creo que hay que hablar de la mejor manera posible, pero hacerlo notar, porque nunca se consideró violento. Estoy pensando en James Mill, que la mujer no pudiera votar porque él en su On Government lo que está diciendo es que es el varón, cabeza de familia, representante de toda la familia, la esposa, los hijos menores, hasta que sean padres de familia ellos mismos. Y eso no se considera violento. Entonces la negación de la palabra, la negación de la propia palabra, no se considera violento. No se considera violento que hable alguien por una. Y sí se considera violento que una diga, no, perdón, no hables por mí, déjame hablar a mí por mí misma. Y ese es un tema que creo que hay que ir introduciendo en la filosofía, porque realmente hay pensadoras muy interesantes, sumamente interesantes, algunas más homologadas a la academia tradicional, otras más disruptivas, digamos, hablando desde márgenes que rompen el discurso hegemónico de una manera un poquito más, yo diría, dramática, por decirlo de algún modo. A mí me parece interesante tematizar el tema de la ofensa, tematizar el tema del insulto y tematizar cuando algo o alguien, cuando algo es un insulto, cuando alguien se siente insultado y por qué. Y hay en este momento estudios que se pueden leer y se pueden incorporar para, en vez de ponerlo en una persona, como el problema de alguien que se ofendió, ponerlo como algo que sucede cuando el diálogo comienza a tener ruidos internos en la forma en que hablamos. Es decir, se interrumpe y se interfiere con preconceptos, con prejuicios y muchas veces con distintas maneras de traducir lo mismo, lo cual no quiere decir que no tenga cargas de emotividad, cargas de emocionalidad, que no saltemos inmediatamente a defender la propia posición, pero tratar de tematizarlo sacándolo de la respuesta individual emocional y poniéndolo en términos de análisis de qué pasa cuando suceden esas cosas y por qué somos tan poco proclives a aceptar el disenso y a escuchar los argumentos y la posición de los otros. Ahí me parece que hay una formación de base, no sé aquí, pero por lo menos en Argentina es así, donde hay gran dificultad para escuchar argumentativamente las posiciones de los otros. Generalmente son eclosiones emocionales y no recursos argumentativos para descalificar o para derrotar, como dicen los analíticos, el argumento inválido del otro. Yo creo que hasta la década, por lo menos en América Latina, de los
60, 70, tiene prioridad la igualdad de derechos y las reformas constitucionales, las reformas legislativas, etcétera, etcétera. Probablemente en algunos países se extiende más, en algunos países esto acontece antes, pero es como si primara lo que en feminismo es el feminismo de la igualdad, es decir, igualdad de derechos de ciudadanía, de derechos al trabajo, a la administración de los propios bienes, a la herencia igualitaria, etcétera, etcétera. Yo pondría por lo menos lo que yo conozco. Uruguay siempre ha ido más adelante que nosotros en Argentina, pero pondría hasta la década de principios de los 70. Con el avance de la posmodernidad y de la relectura posmoderna, ahí comienzan a eclosionar las diferencias, porque ya el eje no es la igualdad, sino que el eje es la diferencia. Entonces aparecen diferencias que a mi modo de ver son absolutamente aceptables, absolutamente válidas, que generan sus propios discursos y su propia teoría, que no quiere decir que se contradice a otra, sino que la puede complementar, ampliar, mostrar una perspectiva distinta. Y aparecen diferencias porque nunca van a faltar los grupos que quieren ser ellos mismos y se quieren diferenciar de todo el resto. Pero eso pasa en todas las actividades. Entonces, a mí me parece que hay algo que se mantiene como el núcleo prioritario, que es la defensa de derechos de la persona como ser humano, ya sea por el color de su piel, por su lugar de nacimiento, por su cultura, por sus ideas idiosincráticas, etc. Y esa defensa de derechos es lo que yo creo que aúna las distintas corrientes del feminismo. Yo hablaría, más vale, se habla de feminismos en plural, pero como yo tengo esa formación tradicional aristotélica, diría que son especies de un mismo género, que es el feminismo como defensa de derechos de las mujeres primero, básicamente, a partir de los 80, diría yo, de las minorías sexuales sobre todo, y derivando en lo que va a ser después la teoría queer, que ya tiene como unos desarrollos autónomos sumamente importantes, pero que tienen una especificidad temática que no tienen todos los feminismos en general. Yo les diría que siga adelante. A mí la filosofía me ha dado la satisfacción de poder desarrollar mis capacidades y mi pensamiento, poder conceptualizar mejor, poder sentirme yo mejor en el mundo que me rodea, que no quiere decir que me sienta extremadamente bien así como viene todo, pero bueno, en fin, que tengo más herramientas para comprenderla, y yo le diría que siga adelante. Es más, a cualquier persona que siente una profunda vocación en algo, que vaya desde la química, la filosofía o el arte, que siga perseverantemente adelante y lo haga suyo, porque es ahí donde se va a sentir como una persona más completa.